Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño con ustedes, exponiendo, presentando y ocupándome de los negocios de mi padre. A esto fue lo que mi padre me envió, el Teantropo me escogió y el Espíritu Santo me ha estado dirigiendo en la enseñanza bíblica desde hace 42 años que tengo estudiando las Escrituras. 47 de haber conocido al Señor, 42 estudiando las Escrituras, 33 voy a cumplir en el ejercicio del ministerio. Guiado totalmente por el Espíritu. De eso estoy muy seguro. Esta es nuestra segunda parte en relación a ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Podrá Dios negar sus genes? Aceptas el término, su paternidad. ¿Podrá un hombre perder el derecho y la relación de ser hijo de Dios por un pecado que cometa? Esa es la pregunta, de eso estamos respondiendo. En nuestra primera parte fui muy claro en el asunto de que lo que hace que el hombre se vaya al infierno, al tormento eterno, al Geinón, Valle del Hinnom, después de ser juzgado en el juicio del gran trono blanco, es el estado de pecado en el que se encuentra, ese estado de condenación. El pecado, que es la simiente satánica, el pecado está en él. No estoy hablando de los pecados, plural, sino singular. El pecado está en él. Y la naturaleza satánica está en él, que es la muerte. Eso es suficiente para que él se aparte o para que Dios lo aparte en el juicio del gran trono blanco. Una persona que muere en el estado de pecado, caído en Adán, pues irreversiblemente no puede ser rescatado, ni regenerado, no hay nada que lo absuelva de eso. No hay rezos, no hay novenario, no hay rosario, no hay vírgenes, no hay santos, no hay velorios, no hay 9 noches, no hay indulgencia, nada lo puede librar de allí, nada. Así, nada. El único camino para llegar al Padre es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, el camino. Yo soy la verdad, no una verdad, la única verdad, la verdad. Y yo soy la vida, no una vida, es la única vida. Y nadie, oído, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí. La puerta para entrar a la eternidad es Jesús, más nadie. Yo soy la puerta, lo dice Jesús, y soy el buen pastor. Y mi vida doy por las ovejas. Punto, es Él. La obra vicaria la hizo, fue Él. El término vicario es contrario a sicario. El sicario quita la vida, el vicario la entrega. Él entregó su vida por nosotros. Él es el sumo pontífice. La palabra sumo pontífice es el gran puente. Sumo gran pontífice, puente entre Dios y los hombres. El abismo que había entre Dios y los hombres, Jesús lo cubre con su muerte, con su resurrección. Él es el sumo sacerdote, Él es el mesite, que significa mediador. No hay más, nadie más te puede llevar a la eternidad. Quítese la idea que nos sembró la Iglesia Católica. A mí me la sembró, gracias a Dios, que ya salió. Fue desramificada, estirpada por el conocimiento de la palabra. En el convencimiento de pecado del Espíritu Santo, gracias a Dios. Quítese la idea de que a la Virgen, la que llamamos María, la madre de Jesús, está intercediendo por usted a la diestra del Padre. Tú sabes, ella intercede a su hijo y su hijo intercede al Padre y entonces el Padre le hace caso a su hijo porque María convenció a Jesús. Eso es totalmente falso. María está en el seno de Abraham.
María está en el seno de Abraham sin relación con Cristo en cuanto a madre se refiere. Esa relación materna se quebró en la cruz del Calvario. Por eso Jesús le dijo a Juan, Juan, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Porque cuando Jesús se levanta de la tumba y resucita el tercer día, se levanta no como hijo de María, sino como hermano de María. Reprendo al diablo, maestro, ¿cómo te va a decir eso? Eso es lo que dice la Biblia. La relación de madre se perdió. Así que no hay vírgenes, ni hay María, ni que esté intercediendo por usted ante Jesús, ni hay rosario, novenario, ni indulgencia, ni nada. Nada usted lo puede sacar del lugar de tormento, del seno, de la parte más baja del seno del Hades o del Seol, si usted murió en condenación. ¿Ok? Entonces lo vuelvo otra vez a repetir para que esto quede claro. Lo que lleva a la gente al infierno son el estado de condenación en el que se encuentran, los pecados que hacen. Por eso es que la Biblia dice así, preste atención. Jesús, hablando de la persona del Espíritu Santo, Jesús dijo, y cuando Él venga, hablando de quién, del Espíritu Santo, convencerá, oído, al mundo de pecado. Oído que usó fue el singular, no el plural. El Espíritu Santo se va a encargar de convencer al hombre del estado de pecado, es decir, del estado de condenación en la que se encuentra caído en Adán. Eso es lo que dice el texto sagrado. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Porque una vez que el Espíritu Santo convenza al hombre de pecado, a través del mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, no del mensaje terrorista que tiene la iglesia, que tiene mucha iglesia, que lo que hace es que manipulan, intimidan y controlan. No, el mensaje cristocéntrico, el que te habla del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Ese mensaje es lo que va a hacer que el Espíritu Santo lo va a utilizar como un elemento para convencer al hombre del estado de pecado en la que está, caído en Adán. Es decir, cuando hablamos de convencimiento de pecado, singular, no plural, de pecado, es hacerlo sentir convicto, pero no para condenarlo, sino para crearle una necesidad de un Salvador. Y a lo que se le crea, a lo que en él esté la necesidad de un Salvador, se creó la necesidad de un Salvador, le presenta el don de la salvación que es Cristo. Es la única entrada, es el único camino, la única verdad, la única vida, el único Mesías, el único mediador, el único sumo pontífice, el único sumo sacerdote, no hay más nadie. Él acepta el plan de salvación. Una vez que lo acepta, el Espíritu Santo hace la obra de justificación y hace la obra de vivificación, lo regenera y pasa a ser hijo de Dios, porque a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. El texto no dice convencer al mundo de pecados, no, de pecado. No usa el plural, sino el singular, porque está hablando del estado de condenación. Entonces usted puede dejar de pecar todo lo que usted quiera. Igual usted se va al lugar de tormento eterno. Después que sea juzgado en el juicio del gran trono blanco, va a ser lanzado al lago de fuego, al Geinón, al valle de Linón, al lago de fuego, porque usted no se encontró inscrito en el libro de la vida, porque usted no le prestó atención al mensaje del Evangelio que anunciaba a Jesús como el único camino, como la única verdad y como la única vida. Y usted se portó tan bien, hizo obras filantrópicas, usted invirtió su dinero en los niños pobres, en los hambrientos, todo lo demás, usted hizo donaciones, hizo obras buenas, pero nada de eso usted le va a salvar. Óigame, como al peor de los reos de este mundo, al hombre más bajo y más degradante, más miserable y más sucio y más pecador que hay en este mundo, si antes de morir se le predica el Evangelio y acepta el plan de salvación mediante Jesús, es salvo.
aunque no haya hecho ni una obra buena y que todas son malas, es salvo. Ejemplo, el ladrón de la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, de cierto te digo hoy, le dice Jesús, estarás conmigo en el paraíso. Se salvó. No hubo ninguna obra buena, no hubo ninguna obra buena que ese hombre haya hecho, pero se salvó. ¿Por qué? Porque acudió al don de la salvación que es Jesús. Ok, yo quiero, como la impartición de la justicia que se dio a través de un proceso llamado remisión, que ya te lo voy a explicar, te voy a explicar bien, lo vas a entender bien claro, se te va a prender el bombillo, vas a decir, wow, qué verdad hay aquí, maestro. Lo que pasa es que los evangélicos, no lo digo en forma despectiva, sino informativa, no estudian la Biblia, solo leen Biblia, no estudian. Y es lamentable. Y lo más lamentable del caso, que es en el peor de los casos, valga la redundancia, es que nuestras iglesias, la mayoría de nuestros ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, la mayoría, no son todos, pero los hay, la mayoría son unos analfabetas. No estoy diciendo que, cuando lo digo analfabeto, no estoy diciendo que no saben leer en el sentido acostumbrado ni escribir. No, me estoy refiriendo al nivel de analfabetismo, es que no saben estudiar las escrituras, no saben hacer un estudio exegético desde el punto de vista polifacético y sistemático. No lo saben hacer, lamentándolo mucho. Ahorita hay muchos tirapiedras en los púlpitos, gentes. Como decía Carlos H. Spurgeon, llegará el momento que en vez de tener pastores pastoreando ovejas, entendiendo lo que es pastorear, que es alimentar, que es proveer, que es enseñar, que es corregir, que es instruir, que es formar el carácter, perfeccionar los santos, es pastorear. Y Carlos H. Spurgeon dijo, cito, llegará el día en que en vez de tener al frente de nuestras congregaciones y nuestros púlpitos pastores pastoreando ovejas, tendremos a payasos entreteniendo cabras. Y eso es una verdad. El montón de ministros, no sé si se les puede llamar ministros, pero no sé qué ministran, en el púlpito, que no tienen palabra y no tienen nada que decir, no tienen nada en la pistola. Mensaje totalmente descontextualizado, desfasado, distorsionado, sacado de la verdad. Son los propios carniceros dentro de un quirófano. ¿Qué usted cree que puede hacer un quirófano, un carnicero en un quirófano? Deshuesar, despedazar, acabar. Eso es lo que hace una persona en un púlpito cuando se la entrega y no conoce las escrituras. Lamentándolo, pero eso es una verdad. Por eso, al maestro briseño no lo invitan. Y cuando me invitan, que empiezo a exponer estas verdades, en vez de darme una ofrenda, me dan un bono. Me dice, vos no venís más, así. Pero no tengo problemas con eso. Jesús no tuvo lugar en las sinagogas. No. Jesús se confinó en los montes, a los collados, a las barcas, a la orilla de las playas para enseñar, porque a lo suyo vino, lo suyo, el primer suyo no tiene ese. El primer suyo no tiene ese, quiere decir que está hablando de un propósito. A lo suyo vino, él vino con un propósito. Y los suyos, el segundo suyo sí tiene ese, porque está hablando de su pueblo, de los judíos. Y los suyos no le recibieron. Cuando Jesús no fue recibido entre su propio pueblo, ¿qué cree usted que pueden hacer conmigo? Si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué harán con las ramas secas? Yo me gozo. Ok, vamos a ver. Como la justicia, quiero que entremos en esto, es producto de la justificación. Debemos analizar desde el punto de vista etimológico qué es justificación. Mire todo lo que vengo desarrollando para poder decirte si la salvación se pierde o no. Si es posible de que un hijo de Dios pueda dejar de ser hijo de Dios, si es posible que Dios pueda dejar de ser padre después de haberlo hecho. Mire la gran responsabilidad que hay. Por eso cuando la gente me llama y me pregunta, ¿se pierde o no? Yo no te puedo responder sí y no, si no te explico el por qué sí o el por qué no. Mire, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Lo primero que hay que tomar en cuenta en relación a la justificación es que
es un plan predeterminado por Dios. Nadie más se lo inventó. Es un plan predeterminado por Dios y que fue anunciado por los profetas. Fue anunciado por los profetas. El Espíritu Santo se encargó de inspirar a los profetas para que hicieran registro de estas cosas. Y eso, por ejemplo, cuando usted analiza el profeta Isaías, usted va a decir, ya entiendo, ahora ya entiendo. Y Isaías, a ver, 61 verso 10. 61 verso 10. Dice, cito, dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Oiga el por qué. Porque me vistió con vestiduras de salvación. ¡Wow! Me rodeó de manto de justicia. Como a novia me atavió. Y como a novia adornada con sus joyas me embelleció. Mire, justificación, dicholo de otra forma para que me puedas agarrar. Ese es el proceso, porque es un proceso, o el plan que Dios ha desarrollado y llevado a cabo a través del nacimiento, vida, sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo para justificar al hombre. Eso está escrito en Romanos. Váyase, capítulo 4, versos 2 al 5. Repito, es el proceso o el plan que Dios ha desarrollado y llevado a cabo a través del nacimiento, vida, sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es justificación. Por tanto, la justicia, de lo que hablamos en el primer mensaje, de lo que estamos tratando, la justicia imputada al hombre, óigame, imputada, no se le olvide ese término, porque más adelante voy a hablar de amputación e imputación, más adelante, desde el punto de vista bilateral, lo que llaman el misterio del cambio que se dio en la cruz del Calvario. Voy a explicar bien eso. La justicia imputada al hombre y amputada de Jesús. Wow, maestro, ¿de qué usted está hablando? Preste atención, no estoy jugando, estoy enseñando. Repito, la justicia imputada al hombre y amputada a Jesús. Y amputada de Jesús. Es la base y resultado de la justificación. Esto lo tengo que volver a repetir para que usted tome nota. La justicia imputada, I-M-P-U-T-A-D-A, imputada al hombre. Oiga, y amputada, A-M-P-U-T-A-D-A, de Jesús. Es la base y resultado de la justificación, que es lo que le permite al hombre que viene caído en Adán, que aceptó el plan de salvación mediante la persona de Jesús, por el poder del Espíritu, se le sea colocada la justicia y sean justos. Entonces, de acuerdo a su uso en el Nuevo Testamento,
las palabras justicia y justificar vienen de la misma raíz. Dios declara justificado para siempre, oído, para siempre, aquel que él ve en Cristo. Y esto es un decreto equitativo que emana de la justicia misma de Dios, ya que la persona justificada está vestida de la justicia divina, vestida de la justicia divina. Mire, la justificación no es una ficción, o sea, algo ficticio. No es un estado emotivo del Creador, del gran yo soy, sino más bien es una consideración y decisión inmutable en la mente de Dios y que llevó a cabo a través de su Hijo mediante el Espíritu Eterno, mediante el Espíritu Santo. Y esto es igual ocurre con la justicia imputada al hombre como propiedad y resultado de la justificación. No es ficticia, vana, superflua, débil, endeble, variante. Señores, es permanente, es inmutable y eterna en aquel que la obtiene. Porque esto descansa solamente en los méritos del eterno Hijo de Dios y se obtiene por fe, según Romanos 5:1, por medio de la gracia, según Tito capítulo 3, verso 4 al 7, y se hace posible a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Todo este proceso que se desarrolló en Jesús mediante el Espíritu, a esto es lo que se le llama justificación. Y por causa de esto es que el hombre obtiene la justicia y pasa a ser justo, pero que no es por obras. El hombre la obtiene por la fe en la gracia de Dios. Jesús sí la obtuvo por obra. Jesús la obtuvo por obra. Fíjense lo que dice Pablo en el Romanos capítulo 4, versos 2 al 5. Cito, mire cómo Pablo expresa, cito. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es una pregunta que hace. ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Más claro, no te lo canta un gallo. Entonces, la justificación, según lo que está registrado en el texto sagrado, en las Escrituras, señores, es un acto soberano y propio de Dios que se da por pura gracia.
declarando acepto ante Él a quien cree en su Hijo. El término justificación por lo general aparece en los textos sagrados con la expresión declarar justo y es aplicable a una acción única y exclusiva de Dios. O sea que desde el punto de vista teológico, escritural, bíblicamente hablando, en el sentido más profundo, Dios es el que justifica. Punto. Dios es el que justifica. Si usted lo busca en Isaías 45, verso 25, si lo busca en Isaías 53, verso 11, usted lo va a conseguir. Es más, chicos, las escrituras desaprueban. Lo desaprueban por total y lo condenan. La posibilidad de que el hombre pueda justificarse a sí mismo. Búsquese el libro de Job, el capítulo 9, verso 20. También está en Job 32, verso 2. También está en Isaías, capítulo 43, verso 9 al 26. También está en Romanos, capítulo 3, verso 20 al 24. También está en Gálatas, capítulo 2, verso 16. Gálatas, capítulo 3, verso 11. Santiago, capítulo 2, verso 25. Pero para usted de contar. Si usted lee todos estos pasajes, usted va a llegar a la conclusión que ningún hombre puede obtener la posición de justo en lo divino por sus propios medios o por sus propios méritos. Ninguno. Cuando usted va a Romanos, porque según Romanos el capítulo 3, verso 21 a 31, la justicia o el ser justo no depende de las buenas obras ni de nuestro comportamiento, ni siquiera de nuestra obediencia. Depende más bien de la gracia divina. Yo quiero que usted entienda esto. Como acto soberano de Dios en la obra de justificación. Y esto es bueno que lo entendamos, que seamos persuadidos en el espíritu de esta verdad. Esto es bueno entenderlo y tomarlo en cuenta para evitar toda gastancia humana, lejos de fluir de algún merecimiento humano. O sea que la justificación, oído esto lléveselo en su espíritu, esa es pura gracia. Y no puede derivarse de una mezcla de gracia y obra. Jamás. La justificación no es producto de la mezcla de la gracia y de la obra. Jamás. Váyase usted a Romanos capítulo 3, verso 28, Romanos 4, 5, Romanos 11, 6, Gálatas capítulo 2, verso 14 al 21, Gálatas 5, 4, Filipenses capítulo 3, verso 9. Ahí está todo eso. Pablo expresa esta verdad y la dejó escrita en los términos más drásticos. Pero Pablo es claro en el asunto. Si usted va a Gálatas, el capítulo 2, verso 11 al 21, Pablo es claro en el asunto. Déjeme leérselo, porque yo no voy a correr. Mire en la confrontación que tuvo Pablo con Pedro. Dice así, mire lo que registra Pablo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar que sus acciones
Mire lo que dice. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, judíos, comía con los gentiles. Pero después que vinieron los de Jacobo, se retraía, se retiraba, él se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, hablando de los judíos. Y en su simulación, su hipocresía, su mentira, su falta de gallardía, participaba también los otros, judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mira el mensaje de Pablo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, no de la ley judía, no de la ley mosaica, del Evangelio, el mensaje de Jesucristo que no confió, dije a Pedro delante de todos. Mira la exhortación de Pablo. Si tú siendo judío, porque así lo era, vives como los gentiles y no como judíos, o sea, compartes con los gentiles y no con los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, hacer el acto de proselitismo. Nosotros judíos de nacimiento, Pablo está hablando con Pedro, tú y yo somos judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles, sabiendo que el hombre negativamente no es justificado por las obras de la ley. Está hablando de la justicia divina impartida por el Espíritu Santo que produce la vida, que te lleva a un estado de regeneración y te hace hijo de Dios. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Mira el mensaje del apóstol Pablo, señores. Si yo obtuve la justicia divina y la justicia me dio la vida, es por la fe en la gracia, pues no hay nada, no hay obra que me lleve a mí a perderla, ni siquiera yo tengo que obrar para mantenerla. Es lo que Pablo quiere decir acá. ¿Ok? Dice, vuelvo otra vez a repetir, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, nadie se podrá arrancar el estado de pecado que está en él y la muerte que está en él por obras. Porque yo intenté hacerlo por la ley y no pude, porque había una ley en mis miembros que era más fuerte que la ley mosaica y no me dejaba. Ya lo está agarrando cuando hablamos de Romanos 7. Eso es lo que Pablo está hablando acá. Entonces dice, y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo un ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive. ¡Wow! Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo tengo la justicia divina por la ley,
por lógico que la tengo que sostener por ley, pero esto es por gracia. Romanos, el capítulo 4, verso 5, Pablo dice: al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Entonces, por esta causa afirmo, como maestro, yo estoy claro en este asunto. Y lo digo con toda seguridad. Con toda seguridad. Oiga que esto reprendo al diablo, maestro Briceño. Sí, yo entiendo que la gente que está llena de tradición, de dogma, de religión, de principios de ocultismo, de catolicismo romano, de filosofía, y para usted de contar, no va a entender lo que voy a decir ahora. Me van a juzgar, me van a decir que soy falso, van a decir de todo. Son gentes que no están preparadas para recibir estas verdades, lamentándolo mucho. Esto es un tarugo, esto es carne, esto no es consomé de pollo, esto no es agüita, esto es vianda. Y yo afirmo y aseguro, esto que voy a decir ahora, que cuando un creyente, un hijo de Dios, siendo regenerado hijo de Dios, comete un pecado, deja de ser santo, pero no deja de ser justo. Oiga, deja de ser santo, pero no deja de ser justo. El pecado afecta tu santidad, más no tu justicia. Afecta tu comunión con Dios. Afecta tu comunicación con Dios, parte de ella. Pero no afecta tu relación. Tú sigues siendo hijo de Dios. Porque la justicia en el hombre, en ese hombre regenerado, en mí, en ti, que ya aceptamos el plan de salvación, no se obtuvo ni se mantiene por obras. Se obtuvo por fe y se vive y se disfruta en fe. Romanos 1.17 dice claro: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1.17. Si usted va a Gálatas capítulo 3, verso 10 al 11, dice así, cito: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, los que tienen la justicia, tienen la vida eterna, es por la fe, lo que quiere decir el apóstol Pablo. Sí, repito, lo que Pablo quiso decir fue: el justo obtuvo la vida por la justicia que vino por la fe, y a su vez hará de esa justicia un estilo de vida en fe, librándose de vivir en condenación. Todo esto, señores, la justicia impartida en el hombre produce la vida. Justicia y vida tiene que ver con regeneración. El término regeneración es volverte al género original en la que tenías antes de caer en Adán. Eso es regeneración, volverte al género original que tenías antes de caer en Adán. Y cuando tú eres regenerado, pasas a ser hijo de Dios, porque tienes la justicia y la vida de Dios. Tienes la simiente de Dios, que es la justicia, y la naturaleza de Dios, que es la vida. Ya la simiente satánica, que es el pecado, el estado de pecado, y la muerte, que es la naturaleza, ya no están en ti. Ya tú no le perteneces al diablo ni a las tinieblas. Tú eres de Dios, propiedad de Dios, comprado por Dios. Eres templo y morada del Espíritu Santo. Esto se da por un incidente que se dio en la cruz del Calvario llamado remisión, que te lo voy a explicar bien para que lo entiendas bien claro.
Guau, maestro, yo no sabía que esto tenía tanto que decir. No. Ahora me abstengo para responder si la salvación se pierde o no tan fácil. Ahora entiendo por qué usted muchas veces le hemos preguntado y nunca ha respondido, porque es que necesito desarrollar bien esto. Esto no es soplar y hacer botella, esto no es un chasquido de dedos. No. Esto hay que explicarlo bien. Vamos al acto de remisión. Y aquí usted lo va a entender, que tiene mucho que ver con la amputación e imputación desde el punto de vista bilateral. Estamos hablando de un Jesús que está a un lado y del hombre caído que está al otro lado. Se dio lo que llaman el misterio del cambio. Y te lo voy a explicar bien para que puedas entender, señores, que esto que voy a decir ahora tiene que ver con un Via Crucis. Todo esto se dio con un Via Crucis, por un Via Crucis, por un sufrimiento tan fuerte que Jesús llevó desde el Getsemaní hasta la cruz, hasta la ascensión al infierno. Y hubo un triunfo en su resurrección. Pero hubo un Via Crucis. Esto no se dio de la noche a la mañana. Repito, no es un chasquido de dedos. Para que me vayas a decir que por un pecado que usted cometa, usted puede perder la paternidad de Dios. Es decir, usted puede volver otra vez a ser un degenerado. Volver a un estado caído en Adán. Degenerado. Que usted pueda perder la vida porque la muerte entra en usted otra vez como producto de que perdió la justicia porque el pecado volvió a entrar otra vez en usted. Ya, no me venga a hablar de eso. Porque más adelante, creo que en nuestro tercer estudio voy a presentar algunos pasajes bíblicos que la gente toma para hablar de la pérdida de la salvación. No se lo pierdas, tiene que seguirme. Eso de que no habrá más sacrificios por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio de él, porque ha de devorar a los adversarios, porque si pecáramos voluntariamente después de tenido el conocimiento de la verdad, porque cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, ocupado vuestra salvación con temor y temblor, porque los que perseveran hasta el fin serán salvos. Y paro usted de contar pasajes que me han presentado y que están totalmente desfasados, descontextualizados, que ya lo voy a explicar cada uno de ellos, porque para eso está el maestro acá. Présteme atención, hágame un seguimiento. Voy a explicar en nuestro tercer estudio lo que es remisión en nuestro tercer estudio. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, que es nuestro tercer estudio. Vamos a continuar dando para tratar de responder esta pregunta, que se pierde o no se pierde la salvación. ¿Es posible que un hombre deje de ser hijo de Dios después de ser hijo? ¿O Dios deje de ser padre después de ser padre? ¿Se puede revertir la salvación? ¿Puede Dios negarle su paternidad a un hijo? ¿Puede el estado de pecado volver a entrar en el espíritu del hombre? ¿Puede la muerte volver a entrar? ¿Puede la justicia salir? ¿Puede la vida salir? ¿Y el hombre caer en el estado de degeneración? Bueno, eso lo vamos a responder. Lo estamos respondiendo. Lo vamos a seguir respondiendo, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.